La comida para los medievales europeos no era tan diferente de lo que comemos hoy. Carnes como res, cerdo, cordero y venado, junto con frutas, verduras, lácteos, huevos, pescado, pan y cerveza, estaban disponibles. Aquellos que podían permitírselo podrían disfrutar de las delicias de alimentos importados como las granadas, los dulces vinos mediterráneos y las especias caras del Medio Oriente, como la canela y el jengibre. El azúcar, que también se clasificaba como una especia, se importaba desde el siglo XII y era muy caro. ¿Y qué pasa con los campesinos que vivían en el campo? ¿Qué comían? ¿O las personas más pobres en los pueblos y ciudades? ¿Y qué hay de los nobles ricos y cortesanos reales? ¿Qué tipo de comida estaban devorando y bebiendo? Volvamos a la Edad Media y descubramos, pero por favor ten en cuenta, no habrá tomates, papas ni chocolate. Si encuentras esto ofensivo, es mejor que te vayas ahora. Bienvenido a la locura medieval. Rápido. El desayuno no existía hasta mediados del siglo XIII y solo se comían 2 comidas al día, sin importar si las personas trabajaban en los campos, talleres, scriptorium monástico o en la corte. En la Europa medieval, la Iglesia Católica consideraba que 2 comidas formales al día eran suficientes. La gula y cualquier otra indulgencia eran mal vistas, y el ayuno y la templanza eran la costumbre, por lo que comer desayuno se consideraba pecaminoso. La cena, la primera comida del día y la principal, probablemente se comía cerca del final de la mañana. La comida requería mucha preparación, especialmente en los hogares adinerados, por lo que no se habría servido mucho antes de la 6ª hora del día, que era el mediodía. Para ese entonces, probablemente se había completado más de la mitad del trabajo diario. Al final del día, se comería otra comida ligera, probablemente después del anochecer, unas 6 a 8 horas después de la cena. La cena posterior, servida más tarde en la noche, usualmente con mucho vino, también era desaprobada. Las enseñanzas de Juan de Milán de la Escola Médica de Salerno, la primera y más importante escuela de medicina de su tiempo, fundada en el siglo IX, aconsejan lo siguiente: levántate a las 5, almuerza a las 9, cena a las 5, retírate a las 9 para una vida larga. Conforme las comidas se complicaban, la cena se atrasaba cada vez más, por lo que los comensales podrían comer su primer alimento después del mediodía, retrasando también la cena, quizás hasta después de que pasara la valiosa luz del día. Por lo tanto, se convirtió en una práctica aceptada romper el ayuno nocturno con el lujo de una pequeña comida ligera en algún momento antes de la cena. Para el campesino, el desayuno, ahora considerado la comida más importante, probablemente sería cerveza aguada, pan de centeno y, con suerte, un poco de queso. Los filetes de pescado como trucha, salmón o arenque se solían ahumar para conservarlos y se comían por la mañana, dando origen al desayuno británico de arenques ahumados. Comer desayuno estaba asociado con los pobres porque solo los campesinos y los trabajadores manuales necesitaban la energía para llegar hasta la cena. Asimismo, los muy jóvenes, ancianos y enfermos habrían incrementado su consumo matutino de alimentos al ingerir gachas. Evacuar después de comer. Para el final de la Edad Media, muchos médicos aún consideraban que era insalubre desayunar, porque se creía que nunca se debía comer una comida hasta que la última hubiera sido digestida. Normalmente, los alimentos tardan unas 6 horas en procesarse y distribuir los nutrientes. Dormir durante la noche debería ser suficiente para que ocurra la digestión, ¿cierto? Bueno, no, porque los médicos creían que no se debería comer otra comida hasta después de la digestión y que se hubieran limpiado los pasajes del cuerpo. No fue hasta mediados del siglo XVI que los médicos comenzaron a aprobar a regañadientes el desayuno. El diputado británico Sir Thomas Wingfield creía que el desayuno era esencial en su reino, a pesar de que Galeno nunca desayunaba, siendo Galeno el médico griego del primer siglo cuyas opiniones dominaron la medicina medieval occidental. Y el médico Tudor Thomas Cogan concluyó que, cito, soportar el hambre durante mucho tiempo llena el estómago de malos humores. Cogan continuó revelando que los ingleses a menudo comían 3 veces al día y creían que estaba bien hasta la edad de alrededor de 40 años, pero luego el sistema digestivo se debilitaba demasiado para manejar el desayuno. También añadió que el pan integral y la mantequilla del desayuno de un campesino eran mucho mejores que el fino pan blanco conocido como manchet, que era consumido por los ricos porque eso causaba estreñimiento.
Los hombres nobles, dijo Kogan, también les gustaba comenzar el día con tostadas mojadas en un trago de vino fuerte. El alcohol debió haber sido una cosa de la mañana temprano para los ricos medievales, y parece que estar de peregrinación les daba un pase cuando se trataba de desayunar. En 1255, el rey inglés Enrique III entregó 6 toneladas de vino a la Catedral de San Albans para el desayuno durante su visita. Eso son 1.500 galones de vino. Probablemente fue para asegurarse de que el rey y su séquito solo bebieran el mejor vino durante su viaje, ya que las tiendas y posadas en el camino podrían variar en la calidad de su vino. Si el rey desayunaba en contra de las enseñanzas de la iglesia, bien podría tomar licor durante el mismo. Haz lo que puedas conseguir. Dado que eran los campesinos del campo quienes producían la mayoría de los alimentos disponibles en la Edad Media, se espera que ellos también comieran bastante de ello. Generalmente tenían suficiente para comer, excepto durante hambrunas. Los carbohidratos provenían de granos como trigo, centeno, avena y cebada, que se horneaban en pan o fermentaban en cerveza. Se cultivaban frutas y verduras como manzanas, peras, cebollas y frijoles, y se recolectaban frutas silvestres y nueces de los bosques cercanos. Muchos hogares en pueblos y ciudades tenían un pequeño huerto para cultivar verduras. De lo contrario, se tendría que comprar cualquier alimento, lo cual es difícil para quienes tienen poco dinero. En Londres, muchos puestos de mercado vendían desde cerezas hasta pasteles de carne. Las tiendas de comida estaban disponibles para que las personas compraran una comida ya preparada y la comieran dentro o la llevaran. Las vacas, ovejas y cerdos eran las principales fuentes de proteína. En Inglaterra, a principios del siglo XIII, también se comían muchos cabritos. Lo siento, me acaban de decir que aclare que esos son cabritos, no bebés humanos. Aunque esta tendencia pareció desvanecerse. Los cerdos eran el mejor animal para criar, ya que engordaban fácilmente y comían de todo. Las vacas producían leche, mantequilla, queso y carne. Ovejas, leche, queso y lana. En la Inglaterra del siglo XIV había al menos 8 millones de ovejas, ya que ese era el número de vellones exportados. Los quesos eran muy duros y debían remojarse antes de comer. Colgados sobre el hogar se ahumarían continuamente y durarían meses. Los quesos cremosos solo se servían en las casas más ricas. También se criaban ocas y pollos y se cazaban y consumían aves pequeñas. Conejos, liebres, faisanes y ciervos deambulaban libremente y serían desollados y comidos si se atrapaban. Pero cualquiera sorprendido con uno de estos en tierras de un señor sería acusado de caza furtiva y enfrentaría un castigo severo. Durante los 40 días de Cuaresma se prohibía comer carne, por lo que se debía consumir pescado, así como los miércoles, viernes, sábados y vísperas de días santos importantes. Vivir en la costa daba a los más pobres el lujo de mariscos como ostras, berberechos, mejillones y caracoles. William Langland escribió el poema Piers Plowman en el siglo XIV. En él describe qué comida tenía el pobre Piers en su cabaña. Incluía 2 quesos verdes, cuajada, crema, una torta de avena, 2 panes de salvado, judías, perejil, puerro y repollo. No tiene carne salada, huevos ni dinero para comprar pollitos. Langland también señala que otras personas pobres ni siquiera tienen pan o cerveza de 1 centavo en invierno, y debido a que la carne fría y el pescado eran un lujo, comían caldo de verduras y bebían agua. Dulce y picante. El caballero y poeta inglés del siglo XIII, Walter de Bibsworth, describió lo que vio como una comida típica. Cita: un yeoman a la moda que venía de un gran banquete nos ha contado sobre el festín, cómo se ordenó su servicio. Sin pan y vino y cerveza, nadie en un festín estarás a gusto, pero nada más que los 3 se dispusieron allí. Pero al menos nos contaron sobre el servicio que trajeron primero, una cabeza de jabalí adornada con el hocico bien engalanado y venado con fermento, una papilla de grano hervido, luego una variedad de otros alimentos, grullas, pavos reales y cisnes, cabritos, cerdos y gallinas. Y tenían conejos en salsa todos cubiertos con azúcar. Baillan de Sif, picadillo de pollo frío fuertemente sazonado con jengibre, y mormony, un guiso de carne dulce, y todo lo que puedas querer de vino tinto y blanco, y luego otro lote de asados todos junto al otro, faisanes, becadas y perdices, zorzales, alondras y pavos asados, mirlos, becadas y zorzales, y otras aves que no puedo nombrar, carne de cerdo, una gelatina de carne, preps y platos fritos sazonados con azúcar de rosa. Y cuando se retiró la mesa, polvo de especias dulces con draje grueso,
ciruelas azucaradas, masis confitado, cubeb, una especia valiosa, clavo y muchos otros dulces. ¿Y muchos obleas? La comida típica solo se encontraba en círculos adinerados. No podemos imaginar a Joe Bloggs, el campesino del pueblo, comiendo todo eso. No solo había una demanda de especias durante la Edad Media, había un anhelo por ellas, e incluso eran más caras que la carne. Entre 1431 y 1432, las cuentas del conde de Oxford muestran que un cerdo entero costaba lo mismo que una libra de pimienta, la especia más barata disponible. El administrador de la familia Talbot en Shropshire llevó las cuentas de los gastos del hogar desde 1431 hasta 32. La familia comió 14 libras de jengibre y 17 libras de pimienta, junto con otras 17 libras de otras especias, 3 de las cuales eran azafrán, que era obscenamente caro. Mucho de lo mismo. Múltiples manuscritos ingleses sobre cocina contienen páginas detallando suntuosos festines, como los banquetes en honor del señor de Grey y el festín para varios obispos durante la coronación del rey Enrique IV. La comida de coronación era típica de los festines de los ricos en la Edad Media. Había 3 platos que consistían en 43 platos. Durante el primero se sirvieron grandes trozos de carne, faisanes, una cabeza de jabalí y natillas de Lombardía con ciruelas, dátiles y médula ósea. Había enormes pasteles, un lechón relleno, venado y fermenti para el segundo plato, y conejo, perdiz y blanc sour, una sopa blanca para el tercero. Cada plato terminaba con una sutileza. También llamados entremeses, que significa entre porciones, las sutilezas eran elaboradas obras de arte comestibles. A menudo se hacían con mazapán o pasta de azúcar y tomarían la forma de un castillo, una criatura mitológica o una escena de una historia. Estos banquetes no ocurrían a diario, pero la comida servida en ellos era la misma que el cocinero preparaba todos los días en la casa de un aristócrata. Quizás esto es lo que Sir Walter de Bibsworth quiso decir cuando describió un banquete como una comida típica. Era, en esencia, al menos para los ricos, muchos platos de cena normales, solo en mayores cantidades. Realmente solo más de lo mismo. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si lo disfrutaste, lanzamos uno nuevo cada viernes. Hasta la próxima, espero que todos tengan una semana increíble. ¡Saludos!